Hola, buenas a todos. Otra vez estamos aquí en una nueva edición, nuevo episodio de la pizarra de Hegel. Y hoy pues vamos a seguir con el tema de la otra vez que estuvimos hablando sobre que la realidad, digamos, esa realidad objetiva, exterior, inamovible, etcétera, dijimos que eso no existe, eso es una ficción. Es una ficción que compartimos los humanos porque no nos va bien para funcionar, porque necesitamos un acuerdo, porque si no, no nos entenderíamos, no podríamos cooperar, no podríamos conseguir cosas, ¿no? Pero vamos a intentar entender cómo al final funcionamos, ¿no? Con esa realidad, ¿no? Eh, Al final, esa realidad ficción en común, creada por el lenguaje, eh, es sobre todo así porque compartimos una estructura de significado, ¿no? Digamos que cuando hablamos de tocho, tenemos clarísimo que un tocho pues no es exactamente una piedra y no es otras cosas, no es un trozo de madera, etcétera, etcétera. Entonces, eso conforma una estructura de significado que compartimos para, digamos, describir y movernos por la realidad, ¿no? Vamos a verlo un poco así con un dibujo muy sencillo y es el lenguaje, digamos, entre sus diversas cosas funcionaría pues como una librería, ¿no? Vamos a decir, o un armario, ¿no? Digamos, que tiene pues diversas separaciones, ¿no? Digamos, para, digamos, pues clasificar varias cosas, ¿no? De diferente manera. Algunas, digamos, pues más sofisticadas, pues otras menos, etcétera. Digamos, al final es, vamos a decir así, como una librería, sería un buen ejemplo, donde luego puedes poner aquí dentro pues libros, ¿no? Digamos, eso es el concepto de estructura, ¿no? Digamos, poco a poco, digamos, desde una estructura la más simple, que es siempre una estructura doble, de dos. Normalmente no existe una estructura de uno, digamos, para los humanos, porque al crear el uno creas el opuesto, siempre son dobles, son binarias. A partir de dos, pues se van creando estructuras más complejas. Es así como funcionamos los humanos. ¿Por qué? Pues ya lo hemos dicho otras veces. La complejidad, porque la realidad es compleja, digamos, cuanto más somos capaces de describir la complejidad de la realidad, los casos de uso, las cosas que pasan, cuando sabemos individualizarlas, sabemos describirlas, las conocemos, eh, más preparados estamos para las dificultades, para eso que llamamos la sorpresa, la entropía, que es lo que de alguna manera, nos puede crear dificultades en nuestra supervivencia, ¿no? Con lo cual la complejidad es la mejor estrategia para adaptarse, digamos, al entorno. Entonces una librería, una estructura compleja, nos ayuda mejor, digamos, a entender estas cosas, ¿no? Hay muchos lingüistas, ¿no?, que han puesto ejemplos de estos, ¿no? Nosotros vamos a hablar de uno en concreto, ¿no?, que nos gusta utilizar, que es el tema de los colores, ¿no? En principio, los humanos, las primeras culturas, diferenciaban entre dos colores, ¿no? Digamos, el oscuro y el claro, ¿vale? Como sería el blanco y el negro, como sería el blanco y el negro. Entonces, es lo que también hemos visto, ¿no? De los extremos, ¿no?, ideales, ¿no? Digamos, más luz, menos luz. Y aquí, pues en medio que están, pues digamos, los grises, ¿no?, los tonos medios, ¿no? Que esto es realmente la realidad, ¿no? La realidad, ¿no? La realidad no es simple, no es binaria, es compleja, es infinitamente compleja, es al menos más allá de lo que somos capaces de describir. Por lo tanto, pues muchas culturas, al final, lo que han hecho es luego pues necesitar más colores, ¿no? Y entonces, pues hacer, por ejemplo, pues una tabla de 6 colores, vamos a decir así.
Aquí vemos vamos a hacer una tabla de 6 colores. Vale. Aquí tenemos, obviamente, pues el que hemos dicho, ¿no? El blanco, el negro, ¿vale? A los dos colores. ¿Y qué podemos tener? Pues aquí, pues, yo qué sé, rojo, ¿vale? Amarillo, yo qué sé, verde, azul, ¿vale? Podrían ser cualquiera, digamos. Y entonces, esto es una estructura de 6 colores. Entonces, ¿cómo describiríamos al color rojo? Pues muy fácil. Digamos, la negación no, eh, no es 2, no es 3, no es 4, no es 5, no es 6. Y amarillo, ¿cómo lo describiríamos? Pues el amarillo no es 1, no es 3, no es 4, no es 5, no es 6. En el lenguaje lo que tenemos es esta arbitrariedad, digamos, eh, los colores no reflejan, digamos, una cosa esencial, una cosa que está en el mundo, reflejan un acuerdo entre humanos de llamar de una manera a una cosa, pero esa cosa está dentro de una estructura, digamos, si no, no tiene ningún sentido. Es decir, los colores, ya digo, no son una relación biunívoca entre la realidad, ¿no? Color rojo, yo qué sé, sangre roja. No, es el acuerdo que nosotros dijimos, vale, el rojo no es el mar, no es el cielo, no es otras cosas. Es una estructura de significado que va más allá de lo que es la oposición binaria, pero que puede ser muy, muy grande. Entonces en la historia pues hay culturas que tienen dos colores, culturas que tienen tres, que intentan traducir, digamos, su lenguaje, su construcción de la realidad, sus estructuras, y normalmente pues la más compleja gana porque es la que mayor adaptabilidad tiene, ¿no? A no ser que haya pues temas de poder, etcétera, pero normalmente sucede así porque es lo beneficioso para la especie. Y entonces llegamos pues a tener pues una serie de colores bastante grande, una gama de colores bastante común. Digamos, esto no quiere decir nada, no tiene ninguna relación, digamos, de alguna manera, con toda la capacidad de millones de colores que hoy en día técnicamente y con frecuencia somos capaces de distinguir. Lo que es importante es simplemente cómo utilizamos el lenguaje. Hemos puesto esto porque nos parece natural el color, igual que si hablamos de onomatopeyas, ¿no? Digamos, ¿por qué, yo qué sé, los gallos aquí hacen kiriki y en otro país hacen cocorocó o cocodé? ¿Por qué las onomatopeyas, que es un sonido, se escribe diferente, tan diferente? Y es porque no tiene nada que ver con la realidad. Son convenciones culturales intersubjetivas entre la gente para poder funcionar en la realidad. Esto es lo que hace que, por eso decimos que la realidad es una ficción, ¿no? Podemos verlo también finalmente con un dibujo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a nuestro personaje de sorpresa, ajá, digamos, y aquí tenemos nuestra estructura, nuestra librería, ¿no? Cada, digamos, lugar, digamos, de la librería es un caso de uso conocido en el que sabemos qué hay, qué se puede hacer, ¿no? Y como hemos dicho, la mayor adaptación al medio consiste en tener la complejidad, la máxima complejidad, ¿no? Vamos a decir, el mayor poder de computación, ¿no? Tenemos más información, tenemos más
capacidad de computación, más capacidad de cálculo y por lo tanto más capacidad de acierto, ¿no? Porque al final, como todo son probabilidades, pues podemos calcular, podemos afinar mucho en el cálculo de probabilidades, ¿no? Para reducir esa sorpresa, ¿no? Esa aleatoriedad que los humanos nos cuesta funcionar, digamos, con ella, ¿no? Y bueno, hasta aquí hemos llegado hoy, digamos, en el que hemos visto que cómo funciona el lenguaje con su estructura convencional, cultural, para definir la realidad y que no es algo que es totalmente independiente de la realidad en concreto, sino es el acuerdo entre personas, entre grupos sociales, entre culturas, y que nosotros todo eso lo tenemos en nuestro cerebro, ¿no? Lo que llamamos es lo que podríamos decir nuestra precomprensión, la competencia lingüística, ese conocimiento previo que hemos adquirido por nuestra propia experiencia, estudiando, transmitido por otros, hablando con otros, etcétera, ¿no? Y que ya nos conforma una realidad y por lo tanto todo lo que vamos experimentando lo vamos clasificando en esa librería que hemos creado entre los humanos conjuntamente, ¿no? Pero que un poco tiene que ver con esa maraña de quarks exterior que no nos dice nada y que no nos sirve para nada. Pues hasta aquí hemos llegado, muchísimas gracias por la atención y hasta el próximo episodio. Hasta luego.